Bueno, pues para presentar a Carlos, que yo he tenido personalmente el gusto de conocer hoy mismo, pero bueno, hemos estado hablando por teléfono y por correo y tal. Pues bueno, me parece una persona que me parecía para estas jornadas muy apropiada por lo que está estudiando. Él es doctorando en antropología dentro de la Universitat Rovira i Virgili, no sé si está bien dicho, lo siento, soy de Salamanca. Entonces, bueno, su línea de investigación es identidades contemporáneas en la universidad que he comentado antes. Y él se dedica, está preparando la tesis, no sé si no la has leído todavía, creo, pero bueno, estás en ello. En breve es una redacción sobre los procesos étnicos y patrimoniales en la actualidad de las motricidades tradicionales de Asturias. Es posgraduado en etnografía por la UNED y en educación por la UOC. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León. O sea, que él ha tocado muchos palos. Aparte es miembro del comité editorial de Cuadernu, ahí lo tienes. Vale, Revista Internacional de Patrimonio, Museología Social, Memoria y Territorio. Está en Dialnet, por lo que veo se puede descargar si a vosotros, a ustedes os interesa. Es presidente de SEMA, que es, no me ha dado tiempo a mirar lo que es el SEMA. Vale, bueno, ahora me imagino que lo explicarás. Y sus publicaciones, él me ha hecho un resumen de su currículum como yo pedí, muy cortito, unos me habéis dado más largo, otros más cortos. Bueno, las publicaciones pues las tiene en Dialnet si queréis consultar alguno de sus trabajos, pero me imagino como nos vas a hablar de todos ellos, pues bueno, te cedo la palabra y todo. Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, a la organización el privilegio de compartir esta mesa con gente que bueno, hoy os puedo poner media cara, más bien, gente a la que leo y a la que estudio, como explicaba Pedro. Dentro de este proceso, ya sabéis, complicado de terminar un doctorado y redactar una tesis. El título, que efectivamente es largo, tiene una pretensión más allá de ese juego que implica colocar siempre un paréntesis dentro de un título, ¿no? De alguna manera introduce lo que os quiero contar, que son dos contenidos. Por un lado, tendríamos aquello de que podemos hablar de cuando el patrimonio está en movimiento y cuando el patrimonio está en el movimiento. Principalmente, y por lo poco que pude escuchar en este rato, creo que en esa parte del patrimonio en movimiento vamos a tener cantidad de puntos de conexión, cosa que me hace especial ilusión y que además me facilita, digamos, abreviar dentro de la propia comunicación. Y luego, como veis ahí en el subtítulo, juego y danza siempre como dos introductores conocidos, comunes, para hablar de ese otro palabra que es la etnomotricidad, ¿no? Es decir, al final, tú cuando a alguien le explicas que vas a hablar de juego, danza y alguna cosa más similar, pues ya podemos entender más o menos por dónde nos movemos, y eso explica un poco, como decía Pedro introduciéndome, pues como un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del año 2005 aquí en la Universidad de León acaba dedicándose a la etnografía concretamente sobre estos temas. Bueno, por lo tanto, y en la línea un poco que comentaban mis compañeros de mesa, hablaremos de patrimoniables, ¿no? Es decir, aquello de que desde el principio debemos ser honestos y plantear, si es el caso, como creo que es el mío, una posición crítica ante la idea de lo que es el patrimonio, ¿no? Y por lo tanto, antes de nada, dar un paso atrás y discutir el propio hecho de ese patrimonio que viene dado, ¿no? Esa idea que tenemos todas y todos de decir, bueno, esto es patrimonio, bueno, esto es algo patrimoniable, esto es carne de patrimonio. Y ahí están un poco las dos ideas que os quiero transmitir, ¿no? Cuando los patrimonios o lo patrimoniable está en el movimiento y cuando estas prácticas están en movimiento, es decir, en ese movimiento propio, magmático, orgánico, que implica precisamente los procesos de patrimonialización, ¿vale? Entonces, digamos que van a ser dos contenidos en uno, en el cual el primero viene a detallar un poco más que la propia idea de etnomotricidad. Bueno, Parleva, que tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros todavía, un estudioso precisamente de las prácticas corporales, de la actividad física, de alguna manera en su momento ya manifestó el hartazgo, vamos a decir, de imprecisiones a la hora de hablar
de todas estas prácticas que más o menos podemos entender como similares, miembros, vamos a decir, de la misma familia, aquello de movimiento, motricidad, juego tradicional, deporte tradicional, juego autóctono, deporte autóctono, etcétera, etcétera. Bueno, él de alguna manera establece un término que precisamente es este, etnomotricidad, y lo establece en estos términos, valga la redundancia, yo creo que bastante claros. Campo y naturaleza de las prácticas motoras, entendidas desde su relación con la cultura y el medio social donde se desarrollaron. Posteriormente, otros autores, otras autoras, vinieron a matizar un poco este concepto, porque sí que es verdad que Parlevá, cuando habla de ese campo o ese medio social, es muy genérico, es decir, no necesariamente vincula siempre estas prácticas a los ámbitos que nosotros relacionaríamos con la tradición, con la cultura de los pueblos, con las culturas populares. Pero bueno, preferentemente así lo hace, y esto de alguna manera es una reivindicación de un término que no es demasiado corriente dentro de la bibliografía del patrimonio, pero que sí es bastante corriente dentro de la bibliografía de las ciencias del deporte. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues me imagino que como todas y todos los que os dedicáis a ciertos patrimoniables concretos, os daréis cuenta de que generalmente el ámbito especializado y el ámbito, digamos, de los estudios del patrimonio les cuesta conectar, ¿no? De alguna manera siempre tenemos que traer especialistas en un ámbito y llevarlos al patrimonio, o especialistas en el patrimonio y llevarlos a los ámbitos concretos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa síntesis es la que nos plantea ya el propio Parlevá. Dos escenas diferenciales por centrar de qué estamos hablando. Es decir, en una imagen tenemos una escena de arado tradicional en el pueblo de Parmo, en Teberga, en Asturias, y en la otra tenemos una escena correspondiente a una carrera de cintas a caballo, sortijas, ¿no? Me sirven perfectamente estas dos imágenes para poner, digamos, en comparación dos realidades en las que evidentemente está ocurriendo una práctica motriz, una práctica corporal. ¿Cuál es la diferencia y por qué aquí nos vamos a centrar en una de ellas? Bueno, pues la diferencia podría situarse fundamentalmente en la utilidad de la propia práctica. Es decir, cuando una persona está arando o está cortando madera o está cocinando, lógicamente está realizando una actividad motriz, está haciendo una actividad corporal. Pero son actividades corporales que tienen un fin inmediato. Es decir, cuando yo pongo determinadas cadenas de movimiento, determinadas técnicas a funcionar para cortar leña, el fin inmediato es tener leña cortada. En cambio, en el ámbito de la etnomotricidad, en el ámbito de las prácticas que generalmente se tildan de folclóricas, deportivas, etcétera, después hablaremos de ciertas trampas conceptuales, el movimiento evidentemente va a tener, si lo queremos ver así, otras funcionalidades, pero serán funcionalidades indirectas, de tipo lúdico, de tipo socializador, etcétera, etcétera. Es decir, cuando alguien está corriendo una carrera de sortijas a caballo, lógicamente no lo está haciendo para su propio sustento, para de alguna manera garantizar directamente su sustento. Si le damos vueltas, lógicamente a través de la socialización, del ocio, etcétera, etcétera, también nos estamos sustentando, pero digamos que sería una capa más externa a la propia utilidad de la práctica, ¿vale? Un poco porque entendáis que de alguna forma nos estamos situando en el ámbito de lo más lúdico, más ritual, más ocioso, si lo queremos ver de esa manera, y no tanto en el ámbito de las corporalidades necesarias para otras cuestiones. No se me asusten. Este diagrama simplemente quiere representar un poco las familias que yo intento investigar dentro de este campo diverso, complejo, donde, como ya anunciaba en el título, el juego, la danza, el baile pueden ser protagonistas. Por ejemplo, en los azules están los juegos, en los anaranjados están los bailes, las danzas, pero luego hay otras prácticas que yo quiero siempre reivindicar como parte también de este campo. Por supuesto, cuando yo hago este tipo de propuestas, no estoy queriendo arrebatárselas a la etnomusicología o a otros ámbitos que lógicamente también las tienen entre sí. Por ejemplo, los recorridos dramatizados, que ahora veremos algunos ejemplos, por ejemplo, las mascaradas, algunos de los ejemplos más claros son las mascaradas, u otras que tienen que ver con el dominio y el recorrido de la naturaleza. Simplemente establecer que entre ellas hay relaciones, que unas se pueden enmarcar dentro de otras, es decir, que su colocación, su red no es sencilla
y que incluso, como ven en las cursivas, en los puntos de, digamos, intersección, también hay hibridaciones, también hay prácticas especialmente complejas en su clasificación. Los recorridos dramatizados. Pues bueno, son aquellos actos, aquellas prácticas en las que, además de lo que generalmente solemos destacar, como pueda ser el componente musical, el componente precisamente dramático, las vestimentas, la ritualidad que representan, su posición dentro del ciclo anual, de lo que sea, ¿no? Pero generalmente en relación con las tareas que sí están relacionadas con el sustento, con el campo, etcétera, etcétera, son prácticas, digo, que poseen unas motricidades muy concretas y que también se aprenden y que también se transmiten y que así llegaron hasta el día de hoy, en las que son carne de patrimonialización, carne de recuperación, carne de musealización, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos pueden ser las mascaradas puras y duras, donde podemos encontrar, pues como en esa imagen de los mascaritos de Ubieu, manteos, podemos encontrar bailes, podemos encontrar determinados tipos de carreras, de saltos en apoyo con pértigas, podemos encontrar volteos, es decir, habría una serie de manifestaciones motrices que podríamos inventariar dentro de ellas y a través de eso justificar que forman parte de estas prácticas. Y en la misma línea serían los guirlandeiros, por ejemplo, de Tineu, que ven en la imagen de la derecha, y como una pequeña excepción o algo que quizá no se conoce tanto, aunque bueno, soy consciente de que existen muchas más partes del mundo que, por ejemplo, en Temia, que es una zona rural relativamente cercana al centro de Asturias, en Grau, pues eso, la fiesta de los payones, que se hace al final del antroxo, al final del carnaval, que no deja de ser un momento en el que los mayores ayudan a los críos a formar esas estructuras que están hechas precisamente de paja de diferentes cereales, en este caso serían de escanda, se prenden y a partir de ahí hay una serie de recorridos que también se hacen por determinados caminos, determinados sembrados o determinadas tierras, con unas canciones determinadas y también con unas motricidades determinadas. Por lo tanto, me paro un poco más aquí en esta categoría de los recorridos dramatizados porque yo no tuve la oportunidad de verla nunca dentro de estos estudios de la etnomotricidad, quizá por no ser un juego, un baile, una danza o algo así, ¿no? Si nos vamos ya al ámbito de las coreografías, no es una cosa que yo aporte y de alguna manera ya está en estudios anteriores, podemos diferenciar, o yo diferencio al menos, dos tipos de coreografías. Hay unas coreografías más cerradas que en muchos libros, en muchos estudios se les llama danza, por ser, si quieren, pues prácticas precisamente que se salen poco del guión, es decir, que tienen unas estructuras muy marcadas que hay que cumplir y donde, por lo tanto, la expresividad personal, digamos que las cuestiones que tienen que ver con la afectividad, la relación entre las personas que están participando, queda reducida a cumplir un esquema coreográfico muy cerrado y que además generalmente vienen acompañados de otros elementos performativos, como pueda ser el atuendo, etcétera, etcétera. La danza. En oposición, digamos, dentro de este subgrupo la danza, el baile. El baile como una expresión, y vuelvo a decir, no es una cosa que yo haya conceptuado de esta manera, más abierta, más afectiva, donde las personas pueden de alguna manera expresarse más libremente, intercambiar, digamos, sus gestos, intercambiar sus movimientos, acoplándose precisamente a lo que leen del contexto de lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene eso de coreografías abiertas. Evidentemente hay un esquema rítmico, hay un repertorio de pasos y de elementos motores, pero, vuelvo a decir, siempre más abiertos, siempre más adaptables. Y con importantes diferencias, ¿eh? Y ya hablando de cómo se está traduciendo esto a las Asturias de hoy, también podría hacerles muchas observaciones sobre las grandes diferencias de contexto en los que están ocurriendo estos dos tipos de coreografías y cómo unas están siendo más carne de patrimonialización y de inventario que otras. Ya se puede imaginar que las cerradas son las que están más abiertas a la patrimonialización sentido estricto. Nos vamos al ámbito de los juegos. Vuelvo a hacer un doblete. Por un lado, juegos abiertos, es decir, juegos donde el marcador no es tan importante, son juegos de repetición, juegos de disfrute puro, juegos que tampoco tienen, donde todos los juegos tienen reglas, pero donde las reglas se pueden jugar a sí mismas, por decirlo de alguna manera, es decir,
el juego tiene un juego interno que es el de la propia negociación de la regla, la repetición, el disfrute puro, etcétera, etcétera, en oposición a los juegos cerrados, que son los que clásicamente se vienen llamando juegos deportivos. A mí esto me hace bastante daño porque, a pesar de que mi primera titulación universitaria fue precisamente Ciencias del Deporte, no me gusta que se le llame deporte a una cosa que ya existía antes del deporte. O sea, creo que es injusto, es una injusticia con respecto a esa práctica, pero bueno, también hay que entender pues esos corrimientos semánticos, esas aperturas de significado que, bueno, que al final nos valen para entenderlos. El juego cerrado, a mí me gusta decir, más que deportivo, es carne de deportificación. Es el que realmente en los intentos de patrimonialización presentes acaba siendo más frecuentemente deportivizado. Y aquí hay otra, digamos, otra tesis o otra idea que me gusta lanzar, que es que para determinadas prácticas endomotrices la deportificación está siendo de facto una vía de patrimonialización. Y esto tampoco es una cosa que se encuentre frecuentemente en los textos y es algo de lo que yo me estoy dando cuenta con mi trabajo de campo. Podríamos entender que es un juego también, y por eso en el primer diagrama, si ven las luchas, las incorporo dentro de la zona de lo azul, porque no deja de ser una propuesta de juego. Estarían las luchas. Las luchas obedecen también a otro tipo de cuestiones, que no son meramente el estatuto normativo de un juego normal y corriente, sino que, bueno, en fin, suponen oposiciones individuales o colectivas que también tienen un régimen, digamos, actitudinal, de comportamiento, incluso ritual, bastante diferente del que propone el juego. Y ahí, bueno, pueden ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, el Baltu, que es la imagen central, es un tipo de lucha al cuerpo que recientemente está recibiendo, iba a decir sufriendo, pero en la línea de la compañera voy a decir de momento recibiendo, para no recibir yo críticas, bueno, un esfuerzo patrimonializador muy reciente que a su vez ya está despertando alguna crítica y algún problema y alguna tensión, precisamente. Las idealizaciones del trabajo también las podríamos incorporar como un subgrupo de juego. Son todas aquellas prácticas en las que realmente lo que se está haciendo es imitar los patrones de un acto laboral y convertirlo en un juego realmente, convertirlo en una competición. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en el ámbito nuestro, en el ámbito asturiano, pues son muy frecuentes los concursos de madera, la entiba minera, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante y en sí mismo merecería mucho texto, como algunas de estas prácticas ya no existen como trabajos y quedan fosilizadas en este tipo de idealizaciones o ludificaciones. Es decir, la entiba con madera es algo que ya desapareció y por lo tanto ahora mismo los mineros pata negra, vamos a decir así, no son los que trabajan solamente en la mina, sino los que trabajan en la mina y van a los concursos de entibadores y demuestran que siguen sabiendo entibar con madera. Por lo tanto, como este tipo de prácticas son receptoras de unas motricidades que desaparecen, que ya no van a existir fuera de estos juegos, ¿no? Fuera de estas idealizaciones. Finalmente, creo, si no me equivoco, dominio y recorrido de la naturaleza. Aquellas prácticas cuyo principal elemento diferenciador es la necesidad de desenvolverse en lugares, en contextos donde la ambivalencia y donde la incertidumbre que transmite el medio físico es lo principal. Es decir, el reto principal es manejar la naturaleza o manejarse a uno mismo o una misma en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos ver cuestiones que tienen que ver con antiguas prácticas cinegéticas, que por cierto, podría clasificarse quizá también en el subgrupo anterior, actividades que tienen que ver con recorrer la naturaleza, sea por río, mar, tierra, etcétera. Bueno, esto es un repaso general de estas familias que componen, pues como digo, un plano un tanto complejo y que yo de alguna manera les presento para justificar qué tenemos dentro de ese patrimonio en el movimiento. Entonces pasamos a esa segunda parte donde ya les hablo de un patrimonio en movimiento. Y dentro de esa idea de patrimonio en movimiento, como comentaba el compañero Pedro, les traigo simplemente la revista Cuaderno del año pasado para justificar que buena parte de lo que voy a contar aquí está publicado precisamente en un artículo que vio la luz pues, hace justo un año ahora mismo, y donde yo hablo de un patrimonio como un, vamos a decir, proceso que se expresa fundamentalmente de tres maneras, por lo menos en el campo que me toca a mí estudiar, que vuelvo a decir es el de la endomotricidad en Asturias.
observo un patrimonio como anunciación, observo un patrimonio como vía y observo que hay un patrimonio como transformación. Y que dependiendo de qué prácticas, qué actores, qué poseedores de ese patrimonio, digamos, hay tendencias a autoconsiderarse patrimonializadores por la vía de una anunciación, de una vía o de una transformación. Tampoco voy a decir nada especialmente diferente a lo que se dijo, simplemente lo aterrizo más en mi campo y en lo que yo voy recogiendo etnográficamente. Como anunciaciones. El patrimonio como anunciación tiene una naturaleza predicativa, como se habló aquí esta misma mañana, que se desarrollan acciones docentes, conferencias, artículos, debates, que a veces se recogen en propuestas dirigidas a la clase política. Es decir, de alguna manera hay personas, voces autorizadas, como solemos decir en los estudios de patrimonio, que observan algo de lo que tenemos en nuestra cultura. Pongamos una danza, pongamos una mascarada y automáticamente proyectan que eso es un patrimonio, ¿no? Quizá antes de que los propios, digamos, poseedores de ese patrimonio o de ese patrimoniable lo hayan predicado. Y tenemos casos en Asturias. Por ejemplo, el guirria, que es una mascarada, llegó hasta nuestros días prácticamente sin intervención y mientras que el núcleo practicante sigue bastante hermético y cerrado a lo que pasa alrededor de ellos, desde fuera se predica constantemente la necesidad de patrimonializar, de proteger, de inventariar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando me sitúo en este punto, me sitúo en esa, como también comentaba la compañera, en esa especie de nostalgia de futuro utilitarista que actualmente encuentra abrigo conceptual, como comentaba el compañero a primera hora, en la idea de patrimonio cultural inmaterial. Es decir, esa ampliación tan grande de la idea de patrimonio cultural inmaterial, como también comentó en estas mismas jornadas el año pasado Honorio Velasco, es la que de alguna manera favorece especialmente que esas voces autorizadas, muchas veces académicas o expertas, sean las que precisamente se sitúan especialmente bajo este paradigma o este paraguas, ¿no? Como ya anuncié antes, tenemos precisamente, estamos hablando de un patrimonio esencialmente inmaterial, estamos permanentemente cayendo en trampas, digamos, que contradicen de alguna manera nuestra forma de etiquetar el patrimonio que creamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí traigo una foto, por ejemplo, del Museo de los Bolos de Asturias, que es un pequeño museo que está en Panes, en el oriente de Asturias, donde básicamente lo que se recoge, quizá por las características del proyecto inicial, que de momento no tuvo actualización, pues recoge patrimonio esencialmente material. Y me explico, no estoy cayendo en el error típico de no saber clasificar material e inmaterial, sino que empiezan a producirse esas tendencias a primar la pieza antigua, la pieza rara, la pieza con más valor X, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que pienso que la gente que estudiamos el patrimonio estamos permanentemente en esta ironía de lo material y lo inmaterial y creo que, bueno, no deja de ser un elemento propio de estos estudios. O al lado, una fotografía de un campamento de verano en el que yo era coordinador en aquellos momentos y como si se tratara de una unidad didáctica, la entidad contratadora, que era un ayuntamiento, el ayuntamiento de la ciudad más grande de Asturias, nos propone que se toque el tema de los juegos tradicionales, pero que se toque no solo jugándolos, sino reforzando de alguna manera a través de talleres y tal este tipo de manifestaciones. Entonces, en un taller, pues algún compañero, monitor o monitora, bueno, pues cogió una caja, le propuso a los chavales que hicieran un agujero, que pintaran una rana y ya teníamos un juego de la rana. ¿Por qué digo que estamos permanentemente en una tensión relativa a este tipo de trampas que nos hacemos? Bueno, porque yo que estaba allí viviendo aquella circunstancia, vi cómo 60 o 80 críos ese día se fueron para casa sin saber lo que era el juego de la rana verdaderamente, que es un poco lo que hablábamos antes. Si no nos preocupamos del contexto, si no nos preocupamos de explicar que es una adaptación, de una representación, incluso podríamos decir, permanentemente estamos cayendo en este tipo de juegos complejos donde creo críticamente que con mucha frecuencia estamos patinando, ¿no? De alguna forma respondemos al mandado de las instituciones de transmitir un patrimonio, pero las circunstancias reales, como pueda ser la de los museos rurales o como pueda ser la de unas colonias culturales, hacen que fracasemos total o parcialmente. Bueno,
Paso a la segunda de esas cuestiones que yo planteaba dentro de esto del patrimonio en movimiento, el patrimonio como algo vivo. Digo ahí, ver el patrimonio como vía implica reconocer la existencia de un proceso en el que una comunidad elige un elemento cultural propio, asignándole unos valores actuales y reivindicando su protección oficial. Esto es lo que yo veo en los casos en los que me centro. Evidentemente, ¿hay dirigismo vertical de las instituciones a las prácticas? Sí, sí existen casos de este tipo dentro del ámbito de la etnomotricidad asturiana, pero son escasos. Generalmente son las propias comunidades las que de alguna manera, a través de este tipo de lecturas expertas y tal, entienden, atan cabos y de alguna forma quieren conducir sus manifestaciones hacia esta vía. Vuelvo a decir, dentro del campo en el que estoy, observo fundamentalmente un triángulo, una vía triangular. Por un lado, las estrategias de tipo metapatrimonial, ahora explicaré, las estrategias deportivizadoras, como ya adelantaba antes, que yo estoy llegando a concluir que no dejan de ser otra forma de patrimonializar sin decirlo o incluso sin ser conscientes, y finalmente la educativa, pero no la educativa como estación terminal de una didáctica del patrimonio, sino porque de la misma forma que las comunidades jugadoras o danzadoras o lo que sea llegan a este tipo de conceptos, a este tipo de discursos, muchas veces el profesorado también recibe este tipo de discursos, en el currículum ve determinadas obligaciones y rápidamente, prácticamente sin estudios, sin investigaciones que avalen la forma de llevar eso a la escuela o al instituto, urgentemente se transita una vía de patrimonialización muy específica que tiene que ver con lo educativo. Cuando hablo de metapatrimonial, me refiero, y con una, digamos, anécdota que voy a contar, creo que quedará bastante claro. Me refiero a esas cuestiones que pasan por las direcciones generales de patrimonio. O sea, si lo tuviera que definir rápidamente para que se me entendiera, diría eso. O sea, la vía metapatrimonial es aquella que se conduce a través de la Dirección General de Patrimonio. Punto. En una ocasión, cuando yo finalicé un trabajo de investigación que se llamaba el Atlas de los bolos asturianos, que era un trabajo etnográfico de recogida de variantes o variedades de bolos asturianos, tuve la oportunidad de hablar con el que era el director general de deportes. Y bueno, se le presentaba ese patrimoniable, digamos, se le presentaba determinadas cuestiones que ya dice la ley o que ya decía la ley por aquel entonces, y a mí me dice una cosa muy clara. Me dice, mira, Carlos, o por deporte o por patrimonio. O sea, eso es terminante, ¿no? Es cuando un político te dice, no, a ver, no mezclemos churras con merinas. O sea, aquí no se puede subvencionar por dos lados. Nada de poner una coordinación de una dirección general de deporte con una de patrimonio. No, por Dios, no nos volvamos locos. Gracias a Dios, no siempre ese es el contexto. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, no puedo decir lo mismo de los actuales responsables de estas direcciones generales, ¿no? Pero bueno, esto valga para ver cómo hay unas acciones que transcurren por la vía metapatrimonial y hay otras que en este caso de las motricidades se dejan para el ámbito educativo o deportivo. Digo esto y a los 2 o 3 años aquellos trabajos que habíamos hecho de recogida etnográfica, por ejemplo, sobre el ámbito de los bolos, se tradujeron en una declaración de Vic. ¿Quién la hizo? ¿La Dirección General de Deportes? No, evidentemente la hizo la Dirección General de Patrimonio, que era quien tenía competencias. ¿Alguna vez desde que tenemos la declaración de Vic, Patrimonio y Deporte, hicieron algo así, digamos, un proyecto combinado? Tal? No se conoce. Entonces, bueno, por eso me quería parar un poco en esta cuestión. Yendo a la parte negativa, quiero decir, evidentemente no todo es negativo, pero creo que estamos obligados a aportar cosas en foros como este, y entonces me gustaría hablar de algunos problemas que tiene lo que para mí no deja de ser una manifestación, un tipo de vía patrimonializadora que, como digo, es la deportivización o deportificación, depende de quién lo diga, que no deja de ser el proceso de transformar un juego en un deporte. Transformar un juego o otra actividad física en un deporte implica ponerle un reglamento, ponerle un sistema competitivo y ponerle una federación o similar. Este es, digamos, el triángulo de la deportificación. Yo observo, entrevistando y hablando con la gente que de alguna manera protagoniza mi campo, observo que los problemas más recurrentes son 3. Uno es la desconexión con la realidad patrimonial de la modalidad
al deportificarla. Es decir, en el momento en que tal cosa alguien propone deportificarla, hay una cierta tendencia, no siempre se da, hay loables excepciones, a, de alguna manera, convertir una flor fresca en una flor disecada. Esta podría ser la metáfora, ¿no? Y ven ahí un recorte de prensa. El tiro con gomeru, tirachinas, nuevo deporte olímpico. Sin tonterías, ¿eh? O sea, quiero decir, si nos ponemos, nos ponemos. Entonces, bueno, esto de alguna manera implica la desconexión. Yo muchas veces tengo hablado, yo no voy a decir esta modalidad por no cargar las tintas, pero esto es muy recurrente. Lo de aquí a las Olimpiadas, os prometo que en muchas ocasiones me lo encontré. Preguntas y dices, pero vamos a ver, ¿me puedes hablar un poco de tipos de instrumento? ¿Me puedes hablar de lugares de juego? ¿Me puedes hablar de comunidades lúdicas? ¿Me puedes hablar de tal? Y muchas veces ya no hay un interés en eso. Y hay un interés en el reglamento, la competición, etc. Por lo tanto, se observa un arrebatamiento del protagonismo al portador de la cultura. Es decir, yo digo, bueno, pues, ¿qué grandes gomeristas me puedes decir que hay en la comarca de Navia? ¿O qué grandes baltadores, luchadores de baltu hay en la comarca de los Picos de Europa? Y no interesa. Cuando ves que eso ya no interesa, es porque alguien ya observó la práctica, le sacó la radiografía y ya tiene una idea de deportificación. Por lo tanto, todo lo de atrás, de alguna manera estamos dispuestos a cortarlo como si se tratara de un cordón umbilical. Y finalmente, sustitución funcional y estética y reelaboración, en algunos casos, casi mitológica. Ahí está la letra muy menuda, igual no lo llegan a leer. El bolo celta es una modalidad de pasabolo, que es un juego en el que la bola se tira con mucha fuerza contra los bolos, intentando no solo tirarlos, sino que se desplacen a gran distancia. Son unos juegos que aparecen algo en Cantabria, en Asturias, parte de la provincia de León, Zamora, se mete un poco entre esos montes en Portugal y en la zona de Galicia. Y luego hay unas variedades que probablemente fueron con la emigración en el norte de Andalucía. Probablemente bajaron de Cantabria y tal. Pero bueno, es un área de juego muy concentrado en el noroeste ibérico. Bueno, evidentemente es un juego que en su momento era perfectamente compatible con los usos populares, con el camino del pueblo por donde pasaba el ganado. Simplemente, pues en los momentos de juego, pues se montaban allí los bolos y la partida estaba formada. Bueno, pero esto no siempre es suficiente para una patrimonialización. Es demasiado prosaico. O como decimos en Asturias, huele a cuchu, a estiércol, y eso muchas veces no interesa. El bolo celta, al igual que las distintas modalidades restantes, tienen su origen en los países nórdicos, de donde poco a poco fueron llegando a nuestro país, que es donde al final tiene más arraigo, quizá por nuestro instinto de jugador y apostante. Increíble, o sea, es una maravilla, es una condensación. Bueno, pues esto no es un artículo, esto es el preámbulo del reglamento de bolo celta. Bolo celta, que por cierto no es una denominación popular, los juegos de bolos se suelen llamar bolos en el sitio, son muy pocos los que tienen un nombre especializado. Bueno, hay zonas donde se les llama birlos o sinónimos, pero lo de ponerles etiquetas es generalmente moderno, ¿no? Reciente. Pero a lo que voy con esto, los que luego por pasaos de frikis nos dio por investigar cómo son los bolos nórdicos, pues, pues ¿qué queréis que os diga? No hay absolutamente nada que ver, porque además es que esta familia de juegos se concentra en el noroeste ibérico y prácticamente de ahí no sale. Y luego ya, bueno, pues todo este tipo de cuestiones a la gente que nos dedicamos a la antropología nos pone los pelos de punta, ¿no? Hablar con este trazo gordo y con esta ligereza, pues bueno, en fin. Por lo tanto, esa reelaboración casi mitológica. Vuelvo a decir que me estoy quedando con lo negativo porque creo que es lo que fomenta el debate y que es lo que tenemos que intentar corregir de alguna manera. Ya lo adelanté antes. ¿Qué declaraciones de bienes de interés cultural y material tenemos dentro de este ámbito que estudio yo? Pues como os digo, el juego de los bolos, que fue una declaración colectiva, que bueno, a mí me hizo mucha ilusión porque sigue exactamente el atlas que yo preparé en su día y recoge 43 modalidades de juegos bien diferenciadas y tal, pero es una declaración colectiva, es los bolos de Asturias. Y después tenemos dos declaraciones individuales que son el corri-corri de Arenas de Cabrales, que es una danza de estas, como decía, una coreografía cerrada y muy cerrada, donde disputar, digamos, el protagonismo de esa danza es algo que ni se plantea porque es algo que realmente está muy situado en aquella zona. Y los sidros y las comedias de Valdesoto, sobre todo los sidros, que suponen uno de esos ejemplos de recorridos dramatizados o mascarada que tenemos en Asturias. Como ya adelanté antes, el caso del juego de los bolos
que es el más antiguo de estos tres, creo que es del 16 o del 17, salvo el día de la presentación, que sí que es verdad que se presentó la declaración en el Museo de los Bolos, que también pasé la fotografía antes, no me consta absolutamente ninguna acción en respuesta a este bien de interés cultural y material del juego de los bolos. Podría pararme en muchas cuestiones de detalle, como por ejemplo, en fin, a la hora de inventariar, esa necesidad de reproducir a veces los propios inventarios que hacemos los etnógrafos y de eso hacer papel legal, cosa que a mí me espanta, porque, por ejemplo, les diría que después del Atlas de los bolos asturianos que yo publiqué en el año 2012, pues yo ya descubrí 4 o 5 modalidades más. ¿Implica eso que esas 4 o 5 modalidades están fuera de la declaración de bien de interés? Bueno, yo creo que habría que razonar mejor, trabajar con tipologías, trabajar con familias, etcétera, etcétera. Cuando las declaraciones son individuales, no tengo nada que decir. La pregunta es, bueno, pues el corri-corri está protegido o los sidros de Valdesoto están protegidos, pero yo no sé cómo decir, los aguilandeiros de San Juan de Villapañada o los zamarrones de no sé dónde no están protegidos. Bueno, pues esto depende muchas veces de quién tira del carro. Finalmente, después de hablar del patrimonio como anunciación y del patrimonio como vías, como formas de llegar o, vamos a decir, no me gusta el verbo, pero bueno, procesuar esa idea de patrimonio, estaría el patrimonio como transformación, que si queréis es la parte más objetiva, ¿no? o la parte más no objetiva, y con esto quiero decir que sea la que a mí me parezca más objetiva, sino la que permite un rastreo que por un momento nos hace pensar que los investigadores sociales casi podríamos ser investigadores de ciencia natural, ¿no? Es decir, recoger sistemáticamente con fichas cosas, ¿no? El patrimonio como transformación es la constatación de aquello que hablábamos, ¿no? De la predicación y del proceso patrimonial como a través de su capacidad de cambiar los elementos constitutivos de esas prácticas sobre las que opera la patrimonialización. Es decir, miramos, comparamos, o bien porque tenemos, vamos a decirlo así, dos fotogramas de la misma práctica, porque vivimos diferentes escenas, ocurre en la actualidad, sincrónicamente podemos ver formas de práctica diferenciadas, más pasadas por la máquina patrimonial o menos pasadas por la máquina patrimonial, o bien simplemente en los relatos de vida, digamos en la convivencia etnográfica con los protagonistas que perfectamente son conscientes de muchas de estas transformaciones. Yo no me voy a parar excesivamente en nada de esto porque es muy denso, era una de las cosas que abordaba en este artículo, pero generalmente yo observo grandes transformaciones en el espacio, es decir, por ejemplo, cómo se transforman los lugares de juego, los lugares por los que discurre una mascarada, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se modifican y cómo incluso se reinterpretan y se rediseñan, incluso cómo se convierten en verdaderos proyectos de urbanismo, ¿no? Es decir, si una bolera antiguamente solía estar en la campa de la iglesia junto al texu, ¿no? Al tejo, el árbol de alguna manera simbólico y sagrado y tal, pues como ahora hay una bolera donde pone publicidad de una bodega de vinos, de una correduría de seguros, etcétera, etcétera, y es un espacio perfectamente liminal, es un espacio perfectamente deportivo al uso de lo que hoy por hoy conocemos, ¿no? Muchas cosas más podríamos decir. El tiempo y los ritmos, pues como unas prácticas que se jugaban los días de la fiesta una vez al año o todos los domingos de buen tiempo, como dice el refrán, quien dice bolos dice mangas de camisa, desde mayo hasta octubre, pues ahora se juega todo el año, se entrena 3 veces a la semana y se compite los sábados. Es decir, estoy siendo voy un poco a salto de mata, pero para entender hasta qué punto los tiempos, los ritmos de este patrimonio, ahora sí, varían, ¿no? Las personas y su interacción, pues podría decir muchas cosas, desde quiénes son sus protagonistas actuales y quiénes eran sus protagonistas hace X años, su forma de interactuar, es decir, cómo algunas reglamentaciones, sobre todo cuando se produce deportivización, tienden a potenciar unas conductas y a orillar otras, es decir, cómo se potencia, hay una dimensión que estudio bastante, que es la espectacularización, que tiene que ver con todo, se espectaculariza el espacio para que se pueda poner una cámara de televisión, para que, yo qué sé, la salida de la bola se vea de una forma mucho más tal, pero también cómo los propios reglamentos poco a poco van modificando la forma de jugar hasta conseguir que eso, ¿no? Que aquello tenga pinta de Champions League, antes que de la partida del pueblo de toda la vida.
El material de soporte es otro elemento mil veces discutido, es decir, los elementos de juego, los elementos que acompañan a las danzas, a las mascaradas, etcétera, etcétera. Cómo hay una tensión ahí entre la artesanía y la producción en serie y todo este tipo de cuestiones, la pérdida de precisamente todas esas pautas elaboradoras previas a la puesta de largo. Y finalmente, en lo que sí me voy a parar un pelín, la gestualidad, porque como en alguna ocasión ya dije, estamos hablando de un patrimonio fundamentalmente gestual, es decir, un patrimonio que reside en la forma que tenemos de movernos, una forma cargada de significado, una forma transmitida, quiero decir, no es un moverse espontáneo, no es un moverse intestinal, no es un tic, no es ni siquiera una respuesta motora voluntaria y punto, no, son formas de movernos adaptándonos a un objetivo motor que además, como decía al principio, es un objetivo motor inútil en el mejor sentido de la palabra, que tiene como función crear un momento expresivo, un momento lúdico, y que de alguna manera es el gran perjudicado, o puede ser potencialmente el gran perjudicado de todos estos procesos. Dos fotos ya clásicas en algunos artículos y cosas mías, en los que digo, lanzando nada y apuntando sin bolera. Es decir, aquí está gran parte del patrimonio que queremos emerger, ¿no? Queremos hacer emerger. Lo patrimoniable es altamente complicado en el ámbito de la etnomotricidad, porque si hablamos de lo material y lo inmaterial, lo tangible y lo intangible, es que aquí ya hablamos de una cosa que está muy cerca de ser etérea. O sea, estamos hablando de algo que realmente no suele ser la prioridad de los agentes patrimonializadores. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, porque caemos en trampas conceptuales. Nos atrae la madera, nos atrae el hierro oxidado, nos atrae lo bucólico del lugar, nos atrae muchas cosas que es normal que nos atraigan. Pero el hecho de que esa transmisión, esa expresión corporal que hasta hace 20 o 30 o 50 años era un hilo conductor, no suele ser la prioridad, como digo, de las personas que hasta la fecha en general se pusieron a la tarea de patrimonializar este tipo de cosas, ¿no? En la fotografía de la izquierda estamos literalmente reconstruyendo un juego que desapareció, o sea, que no se encuentra hoy en Asturias, pero en informantes de más de 80 años sí que existe un recuerdo, sobre todo en el centro-occidente del territorio. Es un juego del que luego encontramos algunas continuidades, creo recordar aquí en la zona de Salamanca, muy perdidas en algún libro por ahí, alguna cosa esporádica en Andalucía y tal. Era un juego en el cual se hacía una cueva en el suelo, se lanzaba un puñado de bolas y las bolas daban vueltas por aquel socavón hasta que finalmente se metían en una escudilla, se dice escudilla en castellano, y bueno, y en función de pares, nones y tal, había toda, digamos, una dinámica de apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, a lo que les voy. Esta fotografía, esta escena, este momento de trabajo de campo fue trascendental, porque ahí ni había bolas, ni había socavón, ni había escudilla, ni había nada. Pero la memoria gestual de ese hombre nos permitió validar un testimonio, recibir una información valiosísima, etc. Ese hombre tenía incorporado, como decimos en la antropología, totalmente esa expresión que era realmente a donde queríamos llegar. El lograr como logramos encontrar o reproducir las bolas con las que se lanzaba o tal, por supuesto que tiene un valor, pero sin saber de qué manera, para nosotros iba a ser un relato totalmente incompleto. Pero esta no es una posición dominante, es lo que quiero decir. No es una posición dominante. Hay cantidad de libros de juegos tradicionales llenos de testimonios inconexos al punto de que, bueno, yo como antiguo profesor de educación física y otras cosas, les aseguro, os aseguro, que no se pueden poner en práctica. O sea, los libros están llenos de cosas que no se pueden recuperar ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, porque nos quedamos con la foto fija, con la foto de lo material. Caímos en la trampa de alguna manera. Para ir terminando, todo esto implica estar hablando de una reproducción y una resignificación que aquí un poco por endulzar y por volver a lo que quizá es lo más ponderado, no deja de ser un patrimonio cómodo, en oposición a los patrimonios incómodos, ¿no? Que sabemos que existen también, como son los patrimonios bélicos, los patrimonios que implican maltrato animal o otro tipo de cosas.
cosas. Esto es un patrimonio cómodo en la sociedad actual. Y esto es un reto grande para la gente que nos interesa en general el patrimonio inmaterial y en concreto cosas como estas. ¿Por qué lo digo? Porque indudablemente, y esto es una de las cosas que potencia y da más forma a esa forma de hacer patrimonio, que es la forma predicativa o anunciativa del patrimonio, son prácticas con interés didáctico e higiénico. Es decir, son prácticas que están perfectamente emparentadas con el cultivo de la salud corporal, que es algo que hoy por hoy, en fin, es uno de los vectores, creo que de mercado, incluso diría, ¿no? O sea, es un vector de mercado. Ya no solo que esté en nuestras vidas, sino que nos lo meten por los ojos a todas horas. Tiene un interés didáctico, tiene un interés socializante, socializador. Es muy adaptable a otras arenas sociales. Es decir, ahí, por ejemplo, ven una escena de una cosa que en estos últimos años en Asturias está teniendo bastante fama y bastante movimiento, que son las noches en danza, que no dejan de ser reuniones para bailar, punto. Bailar repertorio tradicional asturiano, no hay performatividad provocada, digamos. Es decir, no hay trajes antiguos o trajes tradicionales, no hay tarimas, no hay exposición, no hay espectacularización. Es decir, es otro tipo de práctica que además en muchas ocasiones se asocia con determinadas cuestiones ideológicas que pueden tener que ver con campañas de sensibilización de diferentes temáticas. Es decir, es una especie de laboratorio social donde algunas corrientes ideológicas sensibles se dan la mano y aprovechan de alguna manera este tipo de expresiones, y este tipo de expresiones aprovechan esos otros ámbitos para, como digo ahí, buscar otras arenas sociales. Digo que es cómodo también porque como ya vimos hace un minuto, es un perfecto receptor de nuevas filiaciones, mitologías y jerarquías. Es decir, es algo muy fácil de moldear al gusto del patrimonializador. Yo, quizá pasado de optimismo, soy de los que opina que igual que se puede hacer mal, se podrá hacer bien también. Y finalmente, pues que está abierto a nuevas reproducciones identitarias, tanto políticas como corporales, como relacionales. Es muy interesante ver como, por ejemplo, algunos testimonios que yo recogí, no sé si decir, bueno, metiéndome, asumiendo roles de campo que a veces hay que asumir en algunos grupos de baile tradicional, es muy interesante ver cómo en testimonios de mujeres, fundamentalmente, y esto conecta con eso de las nuevas arenas sociales, las nuevas identidades corporales y tal, cómo entre mis informantes hay personas que me llegaron a decir que cuando van a hacer zumba o no sé qué otra actividad expresivo-corporal al gimnasio, sienten esos ojos de la homogenización corporal, esos ojos del capitalismo, digamos, de la construcción corporal, del cuerpo perfecto y tal, y en cambio en estos ámbitos sienten una libertad expresiva totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, pues esta es una de las cosas que yo tengo que seguir investigando, pero es muy interesante ver cómo este cambio nos puede dar por lo menos muchas alegrías en el sentido de que nos va a dar muchos capítulos de investigación. En contraste pongo un recorte de aquellas ordenanzas antiguas de las ciudades, eso es del año 1840 del Ayuntamiento de Oviedo, donde se dice: se prohíbe el juego de bolos en las plazas, plazuelas y calles, permitiéndose únicamente en sitios apartados para evitar todo riesgo y embarazo a los transeúntes. Quiero decir, cómo de alguna manera ahora la mirada gubernamental empieza a ver en este tipo de patrimonios cosas muy interesantes. Y que digo, tenemos que procurar no ser chauvinistas y gestionar bien, porque, como digo aquí, reproducción y resignificación de un patrimonio cómodo que, sin embargo, presenta no pocos problemas y desafíos, y volvemos a coincidir en muchas cosas. Recojo 6 elementos que, bueno, si me dedicara a la sociología podría haber hecho un recuento y, bueno, en fin, de alguna manera demostrar que son los más frecuentes entre las quejas que hacen los informantes, si queremos, más sensibilizados con la problemática de la propia patrimonialización, con esa carga que hablabas antes, etcétera, ¿no? Se quejan de una excesiva burocratización desesperante, sienten que tienen más deberes que derechos después de tener algún tipo de reconocimiento,
porque como dice ahí, es un reconocimiento solamente nominal, improductivo, como me dice a mí, ¿de qué me sirve que la modalidad de vuelos de mi pueblo esté ahí en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, si aquí nadie me vino a decir nada, ni ayudar, ni me dio nada? Esto es muy interesante, a mí me lo parece, yo lo llamo así, no deja de ser una minorización institucionalizada, es decir, venga, felicidades, tienes un bolo muy pintoresco, una danza muy pintoresca, hala, muy bien, ya está. Por lo tanto, caemos en la anecdotización, por muy burocratizada que esté, y finalmente ese sentimiento del que yo creo que cada vez más personas hablamos, que es el de desprotección de la comunidad y la falta de inyectar el recurso, el interés antropológico, etnográfico en la comunidad y por lo tanto actuar desde ahí. Nada más.